saludo, mi nombre es José Luis Canal Oliveros, estudiante del Plan de Estudio de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede Cúcuta, norte de Santander. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la temática sobre estabilidad laboral, pero antes de entrar en materia, es importante recordar los conceptos de contrato de trabajo, los elementos que conforman dicho contrato y las modalidades de contrato que según la legislación legal vigente aplican para Colombia. De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, Raúl Fuentes, en su publicación, nos explica detalladamente los conceptos más importantes a tener en cuenta. El contrato de trabajo y sus elementos esenciales. El contrato de trabajo es un acuerdo entre un trabajador y un empresario, por el que el trabajador se obliga a prestar ciertos servicios por cuenta ajena y bajo la dirección del empresario, a cambio de un salario. Para que el contrato sea válido debe reunir tres elementos esenciales. 1. Consentimiento. Consiste en declarar nuestra voluntad de hacer un contrato. El consentimiento debe ser libre. Será nulo si hay violencia, intimidación, engaño, o lo presta un menor o un incapacitado. El consentimiento puede ser verbal, o puede ser escrito. 2. Objeto. Es la actividad o prestación laboral que tiene que realizar el trabajador. El objeto debe ser posible, que se pueda llevar a cabo. Lícito, que no sea contrario a la ley. Determinado, que se concreten las funciones a realizar. 3. Causa. Es la razón o motivo por el que se hace el contrato. O sea, ceder el resultado del trabajo a cambio de un salario. La causa será nula si no existe, es decir, si está simulada. Recuerda los tres elementos esenciales: consentimiento, objeto y causa. Las modalidades de contrato en Colombia están sustentadas en lo publicado en el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo. Para entender mejor esta temática, les comparto la publicación de Jaime Alfonso Arciniegas Ortiz, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada del Plan de Estudios de Ingeniería Industrial. ¿Te has preguntado sobre los contratos laborales en Colombia? De acuerdo al artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, se define como contrato laboral aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración o pago. Todos los contratos laborales en Colombia tienen derecho a los pagos de prestaciones sociales como salud, pensión, cesantías, primas, ARL y vacaciones. También cuenta con beneficios como la participación activa frente a los programas que proporcione la organización. Pero, ¿qué tipos de contratos laborales existen en Colombia? Los contratos se dan de dos maneras: por su forma y su duración. Por su forma verbal o escrita, por su duración de las siguientes maneras. Contrato término fijo. En dicho contrato el empleado puede ser contratado desde un día hasta 3 años, el cual puede ser renovado de manera indefinida transcurrido este tiempo. De lo contrario, el tiempo mínimo para una prórroga es de 1 año y se podría hacer solo 3 veces de manera sucesiva. El empleado goza de todos los beneficios de ley en cuanto a las prestaciones sociales. Pero, ¿un empleado que labore menos de 1 año cuenta con prestación de servicios?
Según el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 46, en los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado, cualquiera que éste sea. Pero, y en caso de que ninguna de las partes del contrato no avise de manera escrita la no prórroga del contrato, ¿qué ocurriría? De no ser informado de manera escrita y sin una antelación no inferior a 30 días a la fecha de vencimiento del contrato, la no prórroga de el contrato será renovado por un periodo igual al inicialmente acordado. Si la prórroga es la tercera, se dará por entendido que el contrato se va a término indefinido. ¿Cómo se indemnizará a un empleado que fue despedido sin justa causa? Bueno, cuando el empleado es despedido sin justa causa, deberá ser indemnizado con los salarios faltantes para la finalización del contrato. Contrato laboral a término indefinido. Este tipo de contrato cuenta con un periodo de vigencia que dependerá de las razones de su origen y la subsistencia de estas. Pero, ¿cómo se indemniza a un empleado que fue despedido sin justa causa? Para los empleados que devengan hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán derecho a recibir 30 días de salario por el primer año y 20 días por cada año siguiente. En el caso de los empleados que devenguen más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán derecho a recibir 20 días de salario por el primer año y 15 días por cada año siguiente. Contrato término de obra o labor. El tiempo de terminación para este contrato no está dado por fecha, sino por el tiempo que se requiere o se necesite para cumplir la obra o la labor. ¿Este tipo de contrato es de prestación de servicios? No. Este tipo de contrato cuenta con todos los beneficios de los contratos a término fijo e indefinido por el hecho de ser un contrato laboral. Ahora, si usted es estudiante, el siguiente contrato será de su interés. Contrato de aprendizaje. Este tipo de contrato es una forma especial de vinculación con una empresa, donde el objetivo de esta es capacitar a una persona universitaria o de otras instituciones educativas por medio de una práctica de formación, y esta a su vez será remunerada. No se recibe un salario o sueldo, es una compensación por parte de la empresa, la cual no puede ser inferior a un salario mínimo. ¿Cuánto es la duración máxima de un contrato de aprendizaje? Según el artículo de la Ley 789 del 2002, este tipo de contrato cuenta con una duración máxima de 2 años, ya sea continuo o discontinuo ese tiempo. La organización se encuentra en la obligación de afiliar al aprendiz a un sistema de seguridad social. Contrato civil por prestación de servicios. Este no es un contrato laboral. En él se pacta llevarse a cabo una labor específica que se ejercerá de acuerdo a la capacidad, experiencia y formación de la persona contratada, donde el empleado contará con independencia al momento de elegir la manera en que desarrollará su labor, haciendo así un criterio técnico y científico de carácter autónomo que empleará en el desarrollo de su labor. Entonces, por ser un contrato de carácter ocasional de trabajo, ¿puede contar con prestación de servicios? Bien, el contrato de prestación de servicios, como su nombre lo indica, se limita a prestar un servicio. Por ende, la naturaleza de este tipo de contrato es de carácter civil, es decir, no se brindan o se dan los beneficios que sí poseen los contratos laborales. ¿Y la afiliación a un sistema de seguridad social? ¿Qué pasa con ella? Bueno, la afiliación al sistema de seguridad social lo tendrán que hacer el mismo empleado, como trabajador independiente. Dicho lo anterior, es importante conocer el tipo de contrato al que se aplicará, como su forma, contenido, terminación, las obligaciones y derechos que adquiere cada uno de ellos. Hasta aquí toda la información sobre contratos laborales en Colombia. Gracias y hasta una próxima ocasión. A continuación, José Daniel Suárez y todo su equipo de trabajo nos harán un recorrido por la legislación nacional colombiana, detallándonos todo lo relacionado a estabilidad laboral. El principio de estabilidad laboral, si bien no está consagrado taxativamente en la legislación colombiana, tiene un amplio desarrollo jurisprudencial. Este principio busca la protección y el bienestar de los trabajadores,
Por tanto, el principio de estabilidad laboral tiene como fundamento principal garantizar el derecho al trabajo de las personas que por cualquier tipo de condición se encuentran en estado de vulnerabilidad manifiesta. El concepto de estabilidad laboral hace referencia al derecho de conservar el empleo y no ser despedido en razón de situación de vulnerabilidad, es decir, a permanecer en el empleo hasta que se requiera y siempre que no se configure una causal objetiva que conlleve a la desvinculación de los mismos. Esto lo estableció la sentencia T-320 del 2016. Adicionalmente, la Corte ha indicado que la estabilidad laboral es un derecho que tienen todas las personas que por el deterioro de su salud se encuentran en una situación de debilidad manifiesta, es decir, que esta figura opera para cualquier trabajador que por su condición de salud se vea afectada su productividad, sin que sea necesario que cuente con una discapacidad declarada, certificada o cuantificada por una junta de calificación médica, ni que su origen sea determinado. Un caso muy importante en el que se ve reflejado el principio de la estabilidad laboral es el resuelto en la sentencia T-320, en la cual la Corte falla a favor de una trabajadora que interpuso una acción de tutela por un despido injustificado. La estabilidad laboral es un principio que otorga carácter permanente a la relación de trabajo y depende su disolución únicamente de la voluntad del trabajador y solo excepcionalmente de la del patrono, del incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador y de circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos de la relación que hagan imposible su continuación. Este principio proporciona tranquilidad, sentimiento de pertenencia, experiencia laboral y seguridad jurídica, ya que evita que el trabajador se encuentre en un estado constante de riesgo de perder su empleo. La estabilidad debe ampliarse a todas las actividades que presumen subordinación y dependencia económica. La garantía de permanencia en el empleo es unilateral, pues solo favorece a los empleados, presupone la posibilidad de prestar servicios y representa un medio para asegurar sus beneficios. La estabilidad en el empleo es una traba para el despido abusivo o injustificado. La ruptura de este produce efectos como la reinstalación e indemnización y evita el despido libre. Este tiene una doble connotación, como un derecho social, ya que hace parte del capítulo 2 de la Constitución de los derechos sociales, económicos y culturales y adicionalmente se encuentra dentro del grupo de los principios mínimos fundamentales del derecho al trabajo en virtud del artículo 53 de la Carta. Son sujetos de estabilidad laboral reforzada, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las mujeres embarazadas, trabajadores sindicalizados, los trabajadores discapacitados o con limitaciones físicas o sensoriales y en general, de acuerdo al planteamiento del Alto Tribunal Constitucional, cualquier persona que se encuentre en un estado de debilidad manifiesta o indefensión como resultado de padecimientos físicos o sensoriales que genere una afectación en su salud y que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares. Las fuentes de este principio son la Constitución, la jurisprudencia y el Código Sustantivo del Trabajo. A partir de esas fuentes normativas es que el principio de estabilidad laboral se puede representar. El fuero de salud, por ejemplo, que se refiere a que un trabajador no puede ser despedido con base en sus condiciones de salud. Por otro lado, el fuero de maternidad, que hace referencia a que una trabajadora no podrá ser despedida durante su tiempo de gestación y lactancia, salvo autorización expresa por parte del Ministerio de Trabajo. El fuero de prepensionados, que refiere a que al despido de aquella persona que está a 3 años de pensionarse. El fuero sindical, que prohíbe desmejorar o despedir a quien se encuentre en esta protección. El fuero circunstancial, que es una protección al trabajador que presenta un pliego de peticiones en referencia a un despido injustificado. El fuero de acoso laboral, que protege a quien interpone una queja argumentada de una respectiva situación que padece. Es así que el principio de estabilidad laboral refiere su alcance, ya que si bien no tiene un carácter absoluto, dado que se puede supeditar a causas externas de lo que ocurre en situaciones concretas. Si bien tiene protección de carácter constitucional, la ley le ha establecido límites para verificar dicha vulneración al principio. Espero que estos contenidos hayan sido de su total agrado y contribuyan a reforzar conceptos y a despejar inquietudes. Será hasta una próxima oportunidad.